Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy tenemos un programa cargado de información y agradeciéndoles como todos los lunes a ustedes la sintonía. Les habla Arturo Vega en compañía de mi compañera Adriana Solano. Adri, ¿cómo estás? Hola, muy bien Arturo. Muchísimas gracias también a usted que nos está viendo desde las distintas redes sociales. Estamos a mitad de junio y sí, es cierto, hay muchísimos temas y vamos a abordar uno que aparte de eso tenemos dentro de lo que hoy en Hablemos de Obesidad y Salud, que gracias a Novo Nordisk llega a ustedes, Arturo, y es que también vamos a abordar la importancia de la nutrición en las diferentes etapas de la vida de las mujeres, sobre todo. Vamos a comenzar por el embarazo, el periodo, digamos, en el que una alimentación adecuada va a contribuir también a la del bebé, pero algo muy importante, después de tener el bebé, lo que le cuesta a las mujeres bajar de peso. Así es. Entonces, si usted está interesado en este tema, bueno, puede compartir también, porque puede tener amigas que quieren también saber del tema. Comparta nuestro contenido con esas personas para así llegar a mucho más personas. De momento, vamos a un pequeño mensaje del Ministerio de Salud y en breve estamos de regreso. ¿Cómo interpretar una etiqueta nutricional? Tenga presente que cuando compre un producto light, liviano, reducido, ligero, no necesariamente significa que sea de consumo libre. Algunos productos pueden tener solamente un 25% menos en uno o más de los siguientes componentes: energía, azúcar, grasa, sodio. Considere siempre que si un alimento empacado o listo para consumo ha sido frito y si tiene en sus ingredientes margarina o aceites hidrogenados, es posible que sea un producto con contenido de grasas trans. Lea etiquetas y gane salud. Continuamos en su programa Hablemos de Obesidad y Salud agradeciendo su sintonía. Quiero invitarles para que visiten nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Hablemos de Obesidad y Salud. En Instagram aparecemos como Obesidad y Salud CR y en TikTok aparecemos como Alco Asociación CR. Ahí usted va a encontrar toda la información que nosotros generamos normalmente durante la semana para que pueda compartir con sus amigos y familiares. Muy bien, vamos en este momento a ir con el consejo nutricional de la semana y después vamos a ir con el extracto de la entrevista del recuerdo, que son entrevistas que calaron profundo en nuestro público y que queremos traer un pequeño extracto cada semana para que ustedes puedan volverlo a disfrutar y recordándoles que también puede irlo a buscar a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las entrevistas de todos estos años. Entonces, vamos al consejo nutricional de la semana y luego el extracto de la entrevista del recuerdo. Hola, yo soy la doctora Rosalena Ortiz y hoy vengo a darles el consejo de la semana. El consejo va dirigido hacia aquellos pacientes que tienen anemia y anemia principalmente por deficiencia de hierro. Cuando consumamos algún tipo de carne, algún tipo de proteína o algún tipo de alimento que contenga hierro, como los vegetales de hoja verde, por ejemplo, sería súper importante mezclarlos con algún jugo ácido que contenga alta concentración de vitamina C, porque esto nos ayuda a que su absorción sea más eficiente y podamos tener esos niveles de hierro un poquito más elevados a la hora que nuestro cuerpo los guarda. Y también hay que evitar consumir alimentos con hierro y alimentos combinados con calcio, como por ejemplo lácteos, porque eso más bien evita lo que es la absorción de estos nutrientes. Entonces, ese es el consejito de hoy. Espero que les funcione y nos vemos en la próxima.
Doctor, bueno, tal vez si hablamos sobre los principales hallazgos y también el análisis que realiza la Caja Costarricense con dos temas que son de suma trascendencia y que lamentablemente van en aumento. Sí, es sumamente importante el poder encontrar dentro de los hallazgos que desde las investigaciones que se vienen realizando desde hace aproximadamente ya 15 años a nivel poblacional, que nos permiten visualizar cómo se encuentran los factores de riesgo cardiovascular, podemos visualizar que sobrepeso y obesidad es uno de los factores que podemos llegar a decir siempre presentes en la población de una manera considerable, afectando a la población adulta e induciendo a la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la presencia de diabetes, hipertensión arterial o alteraciones de las grasas en sangre o la denominada dislipidemia. El punto de esto es de que la obesidad tal parece que no viene sola y justamente podemos visualizar cómo personas viviendo en condición de obesidad vamos a tener de que tienen una mayor probabilidad de asociar otras enfermedades en conjunto, es decir, diabetes con hipertensión, hipertensión con alteraciones de las grasas en sangre o de la alteración de grasas en sangre con diabetes. Es decir, tal parece que entonces la presencia de obesidad y sobrepeso son los condicionantes de esas otras condiciones también muy importantes para factor de riesgo cardiovascular. Pero entonces al identificar esto también es importante ver que el abordaje de sobrepeso y obesidad de manera integral debe de ser tomado con muchísima seriedad en todos los ámbitos, social, institucional, ámbitos públicos y privados, porque realmente nos condiciona a enormes factores de riesgo cardiovascular. Doctor, bueno, luego de este conversatorio y estos esfuerzos que se realizan, ¿cuáles cree usted que podrían ser las principales conclusiones, los principales hallazgos de dos temas que son sumamente relevantes? Bueno, primero que son dos enfermedades hermanas, dos enfermedades que están de la mano, que están creciendo en todo el mundo, no hemos logrado disminuirlas y que todavía deja un sinsabor el no contar con todas las armas para poder hacerlo. Pero además que hay grupos ya que se han ido especializando en el país donde podemos hablar de expertos en el tema y que se puede guiar bien hacia un buen norte, por lo menos el inicio del manejo apropiado que va de la mano con la concientización, con el trabajo multidisciplinario y multisectorial para hacerlo adecuadamente. Entonces tenemos que buscar como país, como una política pública, poder mejorar y dar las armas a los que estamos enfrentándonos a estas enfermedades y queremos ayudar a los pacientes que viven con diabetes, que viven con obesidad, a poder cambiar el resto de su vida. Entonces necesitamos la ayuda política, económica, incluso a veces dependiendo del sector que sea, como en la caja del seguro, para poder nosotros ir creciendo, poder hacer guías, normas y poder ponernos de acuerdo todos para sacar adelante una tarea que es bastante dura, que es un desafío mundial. No es que en Costa Rica nos estamos quedando atrás, sino que en todo el mundo es difícil, pero hay lugares en el mundo donde ya se está avanzando mucho más y nosotros tenemos que seguir esa corriente y poder hacerlo. Todos somos candidatos a poder experimentar alguna de estas dos condiciones. ¿Cuál podría ser ese ABC preventivo para que los costarricenses tomen nota y quiénes tienen mayor predisposición de acuerdo a cada una de estas dos enfermedades? Ese es el punto clave. Todos, como usted dice, todos podemos llegar a padecer diabetes, obesidad. Claro, tenemos las personas que tienen una predisposición genética para padecerlo, todavía más. Los que estuvieron expuestos, el otro día hablábamos sobre disruptores endocrinos, que son cosas que vienen en las comidas ultraprocesadas que predisponen nuestra genética a tener más resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, con más razón. Pero modificar estilos de vida, una alimentación saludable, más fresca, más orgánica, menos procesada, que podamos hacer como se hacía antes en las casas, que se sembraba, que le comprábamos el queso al
agricultor, al productor cercano, y hacíamos nuestra propia comida, no la mandábamos a pedir, hacer un poco más de actividad física para mantenernos saludables. Nosotros cambiamos de nómadas a sedentarios muy rápidamente, y nuestro cuerpo no está hecho para eso, nuestro cuerpo está hecho para moverse. Antes se necesitaba, en el Neandertal se considera que había que caminar unos 21 kilómetros para conseguir la alimentación. Ahora llamamos un express, pedimos por una aplicación y tenemos comida ultra procesada, rápida, altamente calórica en la puerta de nuestra casa. Tenemos que volver a cocinar más sano y tenemos que movernos más, gastar esa energía para empezar a luchar contra esto. En Hablemos de Obesidad y Salud hemos querido tocar temas que normalmente usted no va a encontrar en otros medios de comunicación. Por eso hoy hemos decidido hablar con un experto en el tema. Vamos a hablar de nutrición durante el embarazo, posterior al embarazo, y por qué tal vez cuesta tanto que una mujer pueda perder peso luego de haber dado a luz. Bueno, ¿qué tuvo que decir nuestro experto del día? Veamos. Hola, bienvenidos a esta entrevista de fondo que vamos a tener para la revista Hablemos de Obesidad y Salud. Tenemos a la doctora Rosa Elena Ortiz Fonseca. Doctora, primero cuéntenos cómo hizo el cambio de nutricionista a doctora, si primero fue doctora, luego nutricionista, que nos cuente para que ellos puedan entender a lo que vamos a hablar. Hoy vamos a conversar sobre el periodo de embarazo, posparto y todo este acomodo de hormonas y demás de las mujeres que también están dando, que están en periodo de lactancia. Todo esto lo vamos a hablar con ella, pero doctora, primero para que nos cuente su trayectoria. Muchas gracias. Bueno, yo soy la doctora Rosa Elena Ortiz. Yo estudié primero nutrición, ¿verdad? Hace 16 años fue que terminé la carrera y ejerzo de nutrición desde ese momento. Y después decidí en el 2011 meterme a estudiar medicina como para complementar toda la parte del conocimiento, y estudié medicina, me gradué como médico y soy médico general, y tengo también una especialidad en nutrición pediátrica y lactancia materna. Y actualmente me encuentro sacando una maestría adicional. Entonces, mi atención para los pacientes es como integral, de tal punto que yo pueda, pues, obviamente dar mi punto de vista médico, pero sin salirme de la parte nutricional. Pero qué interesante la combinación también. Nos comentaba fuera de cámara que neurodivergentes también. Hay un tema especial con ellos que usted trata desde la nutrición, y esto es algo, y nos comprometemos, ojalá que nos pueda dar otra entrevista sobre esto. Sí, claro. Pero en el tema de lo que nos atañe hoy, doctora, hablemos cuáles son los principales cambios hormonales que experimenta una mujer después del parto y cómo afecta su salud y su peso corporal. Bueno, los cambios hormonales son muy drásticos, ¿verdad? Venimos de tener un bebé en el vientre, ¿verdad? Que se alimenta de todo lo que nosotros consumimos, de tener los estrógenos y la progesterona en ciertos niveles, y de repente el bebé nace y entonces muchas veces todos esos niveles hormonales se alteran, y eso también influye en la parte de el ánimo, inclusive de la mamá, ¿verdad? Y es un impacto para el cuerpo, porque tiene que estar en recuperación, ¿verdad? Ya sea de cesárea o de parto, digamos, natural, y además la lactancia. Entonces, es todo un proceso para la mujer súper complejo, ¿verdad? Y puede influir en el peso. Y anímico. Ah, claro, anímicamente es muy impactante. ¿Qué papel juega la alimentación en esta recuperación física y hormonal ya en el posparto? Bueno, en la recuperación física y hormonal es muy importante que la mujer no descuide su alimentación, porque si la mujer no está durmiendo, que es, digamos, a nivel general, los primeros meses no se duerme, ¿verdad? Máxime si es lactancia materna exclusiva, donde la mamá se tiene que levantar a la hora que el bebé pida comida, ¿verdad? Y esa demanda, entonces se vuelve complejo. Y si la mamá no está durmiendo y si no come, o porque está como, ¿verdad? Que el bebé, que a veces el bebé llora y ella se sentó a comer y la comida se le enfrió y no terminó de comer. Entonces esos déficits nutricionales pueden afectar en su lactancia y pueden afectar también en la salud y el sistema inmunológico, porque el cuerpo se está recuperando.
y tras de eso es como, quiero bajar de peso lo más pronto posible, Sí, hay porque una quiero presión. recuperar. Entonces, imagínate la presión de estar atenta al bebé, que la lactancia, que el peso, me veo no como antes, y hay mucho cambio. Entonces, ¿cómo hablarle a estas mujeres que son primerizas o que ningún parto es igual? Dicen que puede ser que el primero no le haya afectado tanto en el peso, pero que ya un segundo bebé sí. Entonces, ¿cómo hablarle a estas mamás de que entiendan que todo lo que están pasando es todo un proceso, que con el tiempo, o sea, no podemos que todo sea ya? Es que ese es el problema, principalmente porque ahora con todo el tema de redes sociales y, ¿verdad?, de ese bombardeo que hay, entonces las mamás que son primerizas buscan mucha información. Entonces ven a aquella que sale en, ¿verdad?, que es un influencer, que sale en televisión y que resulta que ella bajó, no sé, quedó igual a antes del embarazo. Hasta mejor. Sí, que hizo ejercicio en el embarazo y que, pero en realidad esa no es la realidad de las mamás. O sea, uno queda embarazado, sube de peso como manera normal y después del parto no queda igual que antes de estar embarazada. Generalmente el cuerpo cambia, la piel se ha estirado, el acúmulo de grasa se da a nivel abdominal. Entonces hay que tener paciencia de vivir cada una de las etapas, ¿verdad? O sea, si está viviendo en la etapa de la alimentación para su bebé por medio de la lactancia y también ella tiene que alimentarse bien y se va a poner a pensar en perder peso, creo que no es el momento más indicado para que empiece a hacer una dieta, sino que empiece a alimentarse bien y la misma lactancia le va a ir ayudando a que ese gasto calórico se incremente. Pero si ella no se alimenta bien, no duerme bien y además está pensando en perder peso, más bien puede entrar en un conflicto a nivel emocional. Entonces, es como tener paciencia principalmente los primeros 6 meses de vida del bebé, que es cuando el bebé se alimenta exclusivamente de la mamá. Ya si la mamá utiliza fórmula, ¿verdad?, ya es otra historia, porque entonces ahí sí podría, digamos, reducir un poco el nivel de calorías que consume, porque ahí sí no tiene ese desgaste en la lactancia, pero igual se está recuperando. Entonces no podemos ser tan apresuradas, porque a veces la presión social es como, ¿verdad?, muy intensa. Ajá. Cuando hablemos de los nutrientes, ¿cuáles son los nutrientes esenciales que no deberían faltar en la dieta de una madre reciente, especialmente si estaba amamantando? Pero antes de esto, curiosidad, ¿son reales los antojos? En el embarazo, sí, pues en realidad muchos se dan por déficit nutricionales en algunos casos. Por ejemplo, bueno, yo he escuchado que mamás dicen, es que me dieron ganas como de comer carne, digamos. Puede ser que el cuerpo necesite hierro, entonces el mismo cuerpo genera toda una cuestión evolutiva y de supervivencia para que la mamá vaya a buscar algo que sea, digamos, con carne. O puede ser que le dé muchísimas ganas de comer dulce, pero tal vez no es, o ácido, ¿verdad? Entonces tal vez no es tanto que es porque se le antojó, ¿verdad?, porque sí, sino que realmente el cuerpo de alguna manera necesita algún nutriente. Si es ácido, a veces es vitamina C. Si es dulce, tal vez no es dulce, tal vez debería consumir más fruta, digamos, porque el cuerpo está pidiendo como esos antioxidantes. Entonces tiene mucho que ver con la parte de supervivencia y la parte evolutiva del cerebro que le va a decir a la mamá qué consumir, ¿verdad? Pero a veces hay abuso, entonces como tengo ganas de comer tal cosa, y no, a veces no es, o sea, sí, hay un antojo y hay un cambio hormonal que le potencia las ganas de comer. O que le pide cosas que antes no, por o que le gustan cosas, que antes no le gustaban, pero es porque también hay una cuestión de hormonas que están afectando. Y en el tema del cerebro ahí pues cambia todo. Y entonces estos nutrientes esenciales que no deberían faltar en esta dieta de una mamá reciente, dando pecho especialmente en esa etapa. Ok, lo primero es el hierro, porque generalmente en el parto se pierde mucha sangre. Y si es cesárea todavía se pierde más sangre, entonces hay que recuperar, digamos, esa pérdida de sangre y el hierro, que es el, ¿verdad?, principal factor de donde se genera anemia. Deberíamos de evitar eso. Entonces es como el hierro, entonces es carne roja, ¿verdad?, pescado, pollo y alimentos de hojas verdes. Luego también tenemos el calcio porque estamos produciendo la lechita del bebé. Entonces la mujer a veces llega a un punto en el que se descalcifica, o sea, sus huesos también van a sufrir si no consume suficiente calcio, porque ella utiliza muchísimo calcio para la producción de lactancia. Entonces ahí es consumir lácteos, yogur, leche, ¿verdad?, esas cosas. Y otro de los nutrientes esenciales que, digamos, yo pensaría que es como uno de los más
efectivos es todo el tema de grasas poliinsaturadas, ¿verdad? Semillas, aguacate, todo ese tipo de cosas, porque al consumir omega, la mujer también genera mejores conexiones cerebrales y ayuda a que a nivel del, digamos, del cerebro y todo su sistema se sienta un poco mejor, ¿verdad? Y toda la parte cognitiva que cambia muchísimo cuando la mujer está posparto, ¿verdad? Porque está alerta con el bebé, pues pueda tener cierta mejoría. Perfecto. ¿Por qué algunas mujeres tienen esta dificultad de perder peso que se gana? Lo mencionaba usted al inicio, desde el embarazo. ¿Qué recomendaciones nutricionales? O sea, ¿qué les puede ayudar? ¿Qué les puede decir ustedes? Vean, es parte de, pero ¿en qué le pueden ayudar a nivel nutricional? Que sea real, o sea, comida real, diríamos. Digamos, les cuesta perder peso porque la cantidad de grasa que se almacena a nivel abdominal principalmente es la cantidad de grasa que se tiene que acumular para poder dar esa protección al bebé, ¿verdad? Entonces, una cuestión completamente fisiológica. La mujer va a acumular grasa a nivel de las caderas, a nivel del abdomen cuando está embarazada. Inclusive antes, ¿verdad? Porque el cuerpo está preparado para eso. Y a veces se gana muchísimo peso en el embarazo, porque entonces a veces no se llevan como ese control, ¿a qué importa? Estoy embarazada, voy a comer todo lo que quiera. Estoy comiendo por todo. Exacto, y eso no es así. De hecho, los incrementos calóricos que uno hace cuando tiene una mujer embarazada en seguimiento es hasta como, no sé, tercer, cuarto mes, o sea, todavía no, ¿verdad? Hasta la semana número 12, por lo general uno empieza a aumentar la cantidad de comida. Y si la mujer venía haciendo ejercicios, a veces dice, ay, no, estoy embarazada y no hago nada, y tampoco es estar acostado. Entonces, sí, es el golpe también de haber hecho toda la vida, tal vez entrenado y de repente nada. Sí, y no siempre es así. Hay mujeres que pueden ser embarazadas y pueden entrenar, obviamente con el aval del ginecólogo, pero sí es importante que cuando el embarazo, ¿verdad? Aunque tiene ciertas características complejas, ¿verdad? Porque que las náuseas a veces, que los antojos, que el sentirse muy cansada al final del embarazo, igual la mujer puede, digamos, caminar y, digamos, llevar una vida un poquito más activa para no caer tampoco en un sedentarismo que nos puede llevar a obesidad posterior al embarazo. ¿Cómo influye el estrés? Porque la falta de sueño, el cansancio propio de la maternidad y en el apetito también, el metabolismo se hace un poco más lento y el riesgo de obesidad. O sea, ¿cómo este hilito tan fácil de que no crucemos a, está bien, necesito recuperar el peso, tal vez no el ideal cuando estaba antes del embarazo, pero cómo llegar a un punto donde, hey, tengo que, porque si no, después de un embarazo nunca fui obesa y después de ahí ya no hay vuelta atrás también muchas veces. Ahí el problema está en que muchas veces se sigue comiendo como si estuviera embarazada, ¿verdad? Entonces, aunque haya lactancia, hay que ir entendiendo que ya, digamos, el bebé se va a alimentar, sí, pero no estamos embarazados. Entonces, si comió demasiado en el embarazo, y va a quedar como con esa ansiedad, con esa hambre, ya acostumbró el cuerpo a ciertas cantidades. Entonces hay que empezar a ordenar esos tiempos de comida de tal manera en que no haya un déficit calórico como tal por los primeros meses de lactancia, pero sí que la cantidad de alimentos que consuma sea acorde a lo que ella debe consumir. Es como, digamos, ser un poco más consciente de no me puedo comer todo lo que me comí durante el embarazo, pero tampoco dejar de comer, ¿verdad? Llegar a ese equilibrio. Y luego el estrés, ¿verdad? La liberación de cortisol y también, digamos, las alteraciones de algunos neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina, que es la que llaman la de la felicidad, ¿verdad? Para hablar en términos más coloquiales, puede verse afectada porque puede haber depresión postparto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estas mujeres, si la serotonina está alterada por alguna razón en específico en la etapa del posparto, de ahí también le va a afectar el hambre, el apetito, la saciedad, o sea, todo se conecta. Entonces, el estrés principalmente es algo que ojalá la mujer logre llegar a manejar y que tenga una red de apoyo que le pueda ayudar para ella tampoco dejarse y descuidarse del todo. A eso voy también porque iba a mencionar tanto el papá del bebé o la hermana o la suegra, las tías de la bebé o el bebé, también se sumen porque no es fácil. No. No es fácil. Y yo me imagino que usted, que es madre, el acompañamiento, el poder decir, necesito dormir, cuiden al bebé por 5 horas por lo menos seguidas, porque a veces ni eso tienen y no tienen ayuda. O sea, imagínense la frustración primeriza, el miedo de
y que nadie le esté acompañando en ese momento. Es que es bastante complejo, ¿verdad? Porque sí se habla de que ojalá uno tenga como toda una red de apoyo, ¿verdad? Una tribu ahí que le ayude, Sí. ¿verdad? De mujeres que ya ojalá hayan pasado por el parto o ya sepan cómo manejarlo, digamos, nadie sabe, nadie nace aprendido en ese tema de la maternidad, pero por lo menos que, exacto, lleguen a la casa, aunque sea llevarle, no sé, almuerzo un día, porque o sea, tiempo de cocinar no va a tener, y principalmente cuando es el primer bebé. Ya con el segundo, ya, digamos, o con el tercero, ya uno va como, digamos, Agarrando haciéndolo. experiencia, Sí, ¿verdad? ya sabe que esto, que lo otro, pero el primero es una gran sorpresa, ¿verdad? No sabemos y hemos escuchado muchísima información y tampoco sabemos cómo ser. Entonces las abuelas, las tías, toda la red de apoyo que hay, inclusive el mismo papá que tiene que colaborar, debería tener, sí, porque también es de él el bebé, deben ayudar, digamos, principalmente a que la mamá esté bien, porque a veces es como, ay, qué lindo el bebé, solo llegan a ver al bebé, a la mamá se les olvidó que existe, entonces, o que llegan a la casa y que más bien la mamá tiene que atender a las visitas, no, o sea, llegar a ayudarle a la mamá y pues obviamente eso le va a ayudar a tener un mayor soporte emocional y además nutricional, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje más importante que le darían las madres sobre alimentación saludable y bienestar durante el primer año después del parto? Bueno, lo primero es acordarse que acaban de dar a luz a un bebé, o sea, una vida completa, entonces el cuerpo tiene que recuperarse. Generalmente después de un parto la mujer dura 2 años en recuperarse. O sea, no un año, imagínate. Exactamente, no el primer año nada más, no, 2 años en poder recuperar inclusive el peso que tenía antes o cercano. Entonces es tener mucha paciencia, ¿verdad? El comer bastante fruta, vegetales, ¿verdad? Evitar azúcares, grasas, alimentos procesados, pero no caer en ser demasiado autoexigente con el tema de dietas, ¿verdad? Y sí buscar como una ayuda que sea realista, ¿verdad? Y no revisar todas las redes sociales a ver quién quedó más delgado ¿verdad? Después del parto, no, es que eso es natural, las mujeres van a cambiar, entonces hay que aceptarse y hay que también cuidar la alimentación, no dejarla de lado, porque principalmente ese factor es el que las mamás dejan botado, digámoslo así, uno come, uno se les olvida, cuando nace un bebé. Entonces, cuidar muchísimo la alimentación, pero sin caer en una autoexigencia extrema. Sí, tampoco lo extremo. Y de dietas extremas también, ¿verdad? Tener mucho cuidado con eso, porque eso le puede afectar también al bebé que está amamantando. Sí, exacto. No demasiado disminuir las calorías, lo que va a ayudar es a que el bebé más bien no tenga una suficiente lactancia. Entonces, ahí es donde es mejor evitar esas cosas, digamos, a nivel extremo. Qué increíble, porque durante el embarazo, bebé, después del embarazo, no puedo dejar de comer como quisiera, tal vez quiero hacer dieta y tampoco tan extremo porque tengo que mantener. Entonces, en realidad son 3 años, si nos ponemos a ver, es ¿verdad? bastante difícil los primeros 3 años porque hay todo, inclusive cuando la mamá tiene que regresar a trabajar, todavía más descuida a veces la alimentación. Entonces es complicado y la mamá que se queda en la casa creo que es más duro todavía porque tiene que estar 24/7. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta entrevista a las mamás primerizas o a las que están embarazadas y atención a esos consejos que nos dio la doctora Roselena. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Hablemos de Obesidad y Salud. Y a continuación, pero antes de darles paso a la próxima historia de vida que tenemos, queremos recordarle que nos pueden seguir por medio de nuestro YouTube. De repente nosotros presentamos parte de estas historias de vida, pero en YouTube está toda la versión completa de la historia. Y queremos ahora sí que presten muchísima atención porque vamos a ver a una persona que ha luchado bastante para poder lograr el cambio en su vida. Y vamos a ver esta siguiente fotografía de cómo inició su proceso y cómo ha logrado todo esto gracias a esfuerzo
y disciplina. Vamos a escuchar nuestra próxima historia de vida. Hola amigos de Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy les saluda Arturo Vega como todos los lunes. Hoy tenemos una historia de vida que bueno, de momento la vamos a hacer así virtual, pero sé que quien hoy nos acompaña pronto va a estar con nosotros en nuestros estudios. Y hablo de Stanley Díaz. Stanley es alguien que nosotros conocemos pues bastante de cerca, no solo en Hablemos de Obesidad y Salud, sino que en la Asociación Lucha contra la Obesidad. Stanley, ¿cómo estás? ¿Cómo están, José Arturo? ¿Cómo está toda la audiencia? Bueno, yo principalmente me siento súper bien. Creo que han sido días muy buenos en lo personal y estamos súper bien aquí al pie del cañón, gracias al Señor y echando para adelante. Stanley, se le ve diferente, se le ve como con una sonrisa en la cara. Quiero contarles que cuando yo conocí a Stanley fue hace pues bastante. Yo creo que si lo hablamos en kilos, Stanley, hace más o menos unos 66 kilos más. eh, pero realmente yo puedo decirles que me siento muy orgulloso de lo que ha logrado Stanley y de lo que está logrando Stanley. Y por eso hoy lo invité a que compartiera con nosotros eh, en nuestro programa. Stanley, cuéntenos un poco de su historia antes de decir qué fue este cambio y todo esto, pero cuéntenos un poquito de su historia. ¿Quién es Stanley y a qué se dedica? Bueno, mi historia es un joven, una persona, pues hasta cierto punto normal de los barrios del oeste de San José. Y he sido una persona pues con vicios al principio, una persona que me dejé llevar sobre muchas corrientes, ¿verdad? Muchas influencias desde temprana edad. Eh, pero también he sido una persona muy consciente de mi estado, ¿verdad? Físico también, ¿verdad? Eh, Stanley siempre ha sido un joven o una persona pues luchadora en todo el sentido de la palabra, enfrentándose a los retos personales, los retos de la sociedad y los retos familiares que siempre he tenido, que nada ha sido gratis, nada ha sido regalado, ¿verdad? Entonces, me considero una persona que luchadora, ¿verdad? Como muchos en este país, yo diría que la mayoría. Y no, y pues actualmente, pues viéndolo desde el punto de vista hacia atrás, viendo la perspectiva del pasado, considero que he sido una persona en una evolución, ¿verdad? He sido una persona que ha evolucionado de muchos diferentes estados a llegar a este que ha sido tal vez la evolución más principal en toda mi vida, ¿verdad? Stanley, no sé si podemos decir cuál fue tu peso máximo y cuánto has perdido hasta el día de hoy. Para comenzar ahí, realmente, para que la gente entienda cuál fue el inicio de Stanley y qué llevó a Stanley a buscar este cambio. Bueno, yo, el peso siempre fue un tema desde pequeño, ¿verdad? Creo que eh, nací con tallas muy grandes, o sea, nunca tuve digamos, nunca fui un bebé o un infante tal vez en proporciones muy normales o estándar, ¿verdad? Siempre tuve obesidad desde muy pequeño. El peso, pues conforme fue avanzando la edad, ¿verdad? Y conforme fue pasando los años, siempre tendió a ser exponencial, ¿verdad? Hacia arriba. Al punto máximo que llegué a pesar 321 kilos. Fue el punto más alto que llegué, ¿verdad? Ahí fue donde ya hubo donde se detonó prácticamente todo el, el- la parte física, mental, psicológica, ¿verdad? Ahí fue donde ya se detonó todo, donde ya el cuerpo no dio más. Y, y ahí es donde inició también
en ese punto, ¿verdad? Inicia también el proceso de evolución, ¿verdad? Más importante que he tenido en mi vida, eh, que ha sido hasta llegar al hoy, con puntos suspensivos, ¿verdad? Siempre lo digo porque seguimos trabajando en eso, seguimos construyendo, seguimos enfrentándonos al Stanley viejo, seguimos enfrentándonos a las situaciones cotidianas, seguimos enfrentándonos al proceso, ¿verdad? Pero muy fascinado de lo que estoy viviendo, muy feliz de lo que estoy viviendo, ¿verdad? Stanley, ¿cómo es un día en una persona de 321 kilos? Bueno, eso es una pregunta muy retórica, ¿verdad? Porque uno, para contestar esa pregunta, no, José, uno tiene que ser muy real y abrirse, ¿verdad? Y yo sin ningún problema en sentido de poder ayudar a mucha gente que tal vez se puede enlazar conmigo. Es muy difícil. El primero que todo, el día a día es, desde levantarse es incómodo, es difícil, es un mal dormir. Luego, no eres independiente en los procesos de aseo, no eres independiente en los procesos de evolucionar en el día. Dependes mucho de una persona, dependes del estado anímico, desde levantarse es difícil, bañarse es difícil, salir a trabajar es sumamente difícil, enfrentarse al día a día es difícil, laboralmente es muy costoso y sobre todo el transportarse, el moverse, ¿verdad? Es sumamente difícil. Al día de hoy, no sé cómo se siente al contestar la pregunta, pero ¿cuántos kilos menos tiene al día de hoy? Bueno, al día de hoy ha sido un proceso el último pesaje fueron 69,200 gramos menos, ¿verdad? Actualmente no sé, porque no me he vuelto a pesar en sentido del proceso que llevo, estoy respetando el intervalo de las citas, ¿verdad? Con el proceso que estoy llevando actualmente. Pero son casi los 70 kilos. ¿Siente Stanley una diferencia en su vida con 70 kilos menos? Ah, hey. Don José, es como quitarse una persona estándar de encima. Yo prácticamente con 320 kilos estamos hablando que puedo andar cargando, hey, cuando pesé eso andaba cargando unas 5 personas, pongámoslo así, unas 6 personas de un peso estándar. Ya me quité prácticamente una persona encima, o sea, la movilidad es completamente distinta. Eh, ya tengo completa independencia en muchas de mis cosas habituales en mi día a día. La manera en que duermo, la manera en que descanso, la manera en que me veo, que me proyecto, la manera en que me siento interiormente, porque la sanidad no empezó solamente en lo físico, ¿verdad? Sino yo estoy sintiendo que la sanidad está empezando de adentro hacia afuera, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hace este cambio, Stanley? Porque, ok, decir peso o pesé 321 kilos. Yo sé que había perdido peso cuando comenzó este proceso. Hoy tiene casi 70 kilos menos, pero ¿qué hizo Stanley para este cambio? Bueno, realmente eh, se lo pedí a Dios encarnecidamente, sinceramente, yo soy una persona que creo y mi fe está en Dios siempre, en cualquier momento, porque sí pasé momentos muy oscuros teniendo esa problemática de obesidad a ese nivel, eh, pero siempre he sido consciente que hay un gran porcentaje, no lo sé, don José, no le voy a inventar ni le voy a poner una suma cuantitativa ahí que, sí, es el 80, es el 70, no sé, pero es muy alto el porcentaje de mi disposición a obtener el cambio.
tiene que ser muy alto. O sea, yo siempre pensé, dije, en esto no sé a lo que me estoy metiendo. Es un proceso que muchos lo logran, otros desisten, otros se permanecen, otros evaden el proceso. Lo pensé, estuve en todos esos ámbitos, quise desistir, quise no volver, quise no hacerlo, pero creo que mi red de apoyo también fue muy importante y pilar en este proceso. Bueno, es muy interesante. Stanley tiene una cirugía. Cuénteme cuando le dijeron, Stanley, venga, ese instante, esa llamada. Hijo, pucha, yo lo puedo escribir que fue uno de los días más lindos de mi vida, si no el más lindo. Creo que estuve preparándome durante mucho tiempo, casi año y 8 meses. Esto no es así, esto no es una evolución rápida, es una evolución de persistencia, de mucha persistencia, es una evolución que cuando escuché la llamada y que me dijeron Stanley Díaz Chavarría se puede presentar el sábado a las 11 de la mañana en el Hospital México y todo lo que venía, me entraron, ya pasé como a otra etapa, entonces entraron nervios, entraron miedo, entró un montón de situaciones. Interiormente me sentía preparado, pero a la vez también con mucha incertidumbre a lo que venía. Pero siempre traté de mentalizarme hacia un futuro, hacia lo que venía, hacia lo que estaba dejando, cuánto me había costado llegar a esa llamada, porque tampoco llegar a esa llamada uno no puede llegar con las manos vacías, hay que llegar con muchos kilos en la mano perdidos, ¿verdad? Entonces, creo que fue una satisfacción familiar, una satisfacción de mi red de apoyo, de mis amigos. Lo llamé a usted, fue una cosa tan bonita, ¿verdad? Entonces, eh, fue un ayer a un día soleado, lindísimo, después de estar muchos años en un día oscuro y muy nublado. Realmente fue así, ¿verdad? Más, sin embargo, el proceso de estar ya ahí se iniciaba o se desbloqueaba otro proceso de persistencia diferente, ¿verdad? Stanley, usted estuvo casi 2 años en, digámoslo así, en trámites, citas médicas. Eh, no es un proceso rápido, entonces. No, eso no es un proceso rápido, jamás. Y yo no lo entendía por qué no era así, hasta que hablé con el doctor Munillo, que para mí es una persona sumamente importante en esta ecuación, ¿verdad? Él me dijo a mí que las cosas se hacen así de lentas y con esa paciencia porque se ama y se cuida al paciente, ¿verdad? No quiero decir que de otra manera o en otros procesos no se pueda hacer rápido, ¿verdad? Obviamente, pero la tardanza de ese tiempo también lo prepara a uno psicológicamente a amar lo que uno está haciendo, o sea, amar el proceso, amar lo que se está viviendo, don José, porque yo creo que las personas más fuertes en sabotear un proceso y ser procrastinadores somos las personas que tenemos obesidad. Tenemos este talento, ¿verdad? En dejar las cosas más si se trata de esta problemática que nos tumba la vida, ¿verdad? Que nos quita tanta vida. Yo creo que el proceso tiene que ser así, debe de ser así. Stanley, cuando llegó ese sábado al hospital, sábado 11 de la mañana, bueno, lo internaron. Usted no fue que lo internaron, no llegó al hospital y lo internaron al día siguiente. Duró días en internamiento antes de su cirugía. 1 mes y 6 días duré en el internado Antes de la cirugía. antes de la cirugía.
¿Se arrepintió o pensó que ya no iba a llegar o dijo en algún momento qué estoy haciendo aquí? Todas las anteriores. Fue un proceso, por eso le digo, se desbloqueó otro proceso de persistencia, otro proceso de valentía. Se desbloqueó y ahora yo me veo y digo, qué fuerte saber de que soy un hombre con fuerza, que no le puedo yo decir ni pero a nadie, pero yo le puedo a usted frontear y decirle que soy un hombre con fuerza. Flaqueé en sus momentos, sí. Yo me recuerdo que la primera semana yo decía, ay, pero esto es fácil. Llegué al punto en donde conté las sopas que me comí porque desde el día uno me metieron a alimentación líquida durante mes y 6 días. Llegué a consumir casi 114 sopas. Le puedo decir que no comí sólidos en lo absoluto durante ciento que fueron, bueno, le puedo decir hasta las horas, todo lo calculé. Como soy matemático, entonces todo lo calculaba y me refugiaba en eso. Ni qué fuerte, lleva tanto, lleva lo otro, ¿no? Habían noches en donde eran muy difíciles porque no estaba solo, habían compañeros a mi alrededor con muchas otras problemáticas, donde sentía empatía con ellos, porque ellos tal vez operados, son problemáticas muy difíciles de salud hasta de vida o muerte, y yo estaba ahí simple y sencillamente perdiendo peso y llevando un proceso muy distinto al de ellos, ¿verdad? Entonces trataba de sentirme eh, feliz en mi posición para poder ayudarlos a ellos también y que ellos me ayudaban también. Fue un proceso de 36 días, don José, muy difíciles. Tiré la toalla como al día 20, tiré la toalla. Llamé a mi mamá y le dije, sáqueme de aquí, ya yo no lo logro, ya no tolero más, mi cuerpo no tolera más la alimentación, psicológicamente me siento devastado, esto no va a llegar, porque nunca hubo una fecha de operación, de cirugía, nunca hubo. El doctor nunca me dijo, lo operamos tal fecha o lo... No, yo me recuerdo que ellos pasaban todos los días y ellos lo que me decían era, Stanley, vamos por buen camino, siga ahí, manténgase ahí. El doctor Murillo pasaba todos los días y me decía, ya casi, y me daba la mano, igual que el conjunto de doctores que estaban con él. Y todos los días fue un momento de aprendizaje. Hubo un momento en donde dije yo, ¿por qué no empiezo yo a caminar aquí? Yo creo que sería el mejor lugar. Si me pasa algo, aquí me atienden lo más rápido posible. Rompí ese paradigma de estar acostado y empecé a caminar. Y empecé a caminar y empecé a caminar y a caminar sobre los pasillos y caminaba y todo el mundo, las enfermeras me decían, Stanley, lo va a lograr. O sea, está haciendo cosas que no tiene que hacer, pero lo está haciendo. Llegó al punto me pasó una situación que el día uno no me quedaba el uniforme del hospital, don José. No me quedó. Y me preocupé tanto porque el uniforme celeste no me quedaba. Cuando me puse una meta y dije, a los 15 días de estar aquí internado, este uniforme me tiene que quedar, sea como sea. Al día 12 ya me brochaba la bata, me ponía el pantalón y mi camisa del hospital, y eran pequeñas metas que yo no se las decía a nadie, pero yo lo estaba logrando interiormente, ¿verdad? Y creo que ahí es, no digo éxito porque no he llegado al éxito, estoy completamente seguro de eso, pero mis metas a corto plazo lo he logrado. Stanley, ese momento donde a usted lo ponen en una camilla y lo llevan al quirófano, que usted sabe que ese es el momento donde va a cambiar su vida. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando se despierta? Ay, yo sentía que estaba como una nave espacial, porque todo mi entorno es tan perfecto, esos quirófanos son, o sea, es otro mundo que uno no visita, o sea, habitualmente no. Estaba muy asustado, pero lo primero que yo pienso es,
se logró, ya lo logramos. Me sentía como que me había pasado un tráiler por encima, ¿verdad? Pero la enfermera que se me acercó me dijo, Stanley, todo salió bien, todo está de maravilla, ahora empieza la etapa de recuperación. Y entonces es ahí donde me enfoqué en eso, me enfoqué en recuperarme, me enfoqué en que ya todo lo que había sufrido hasta el día que llegó la cirugía ya había pasado, ya le di vuelta a la página y empezaba un proceso de recuperación completamente diferente, muy motivado, muy confiado en que todo iba a salir bien y hasta la actualidad, ¿verdad? ¿Cuánto ha cambiado su vida, Stanley? ¿Cómo es? Y me gustaría que usted le explique a las personas que lo están viendo, tal vez alguien que está en la lista de espera eh, y que tal vez no sabe a lo que va, porque hay una cruda realidad. Te operan el estómago, pero no el cerebro. Y llega el momento en el que uno se tiene que enfrentar a uno mismo. Por lo menos eso es lo que yo como bariátrico me enfrenté. ¿Ya Stanley ha pasado por ese valle de sombra de enfrentarse con él mismo? Claro, claro, eso, eso es inevitable, creo que eso tarde que temprano va a llegar ese momento, ¿verdad? Tarde que temprano va a llegar el momento en donde nos vamos a enfrentar a nosotros mismos, al viejo Stanley, ¿verdad? Porque es muy cierto, yo creo que repetidamente, usted me lo ha dicho, ya el estómago está en un proceso, pero el cerebro, sus pensamientos, su día a día sigue siendo el mismo. Entonces es ahí donde yo en lo personal he tratado de ser muy radical, ¿verdad? Y sí se puede, o sea, he sido muy radical, enfrentarme a decir no a lo que no tengo, eliminar cosas de mi casa que no, que sé que no me van a llevar a nada, no me expongo a la tentación actualmente, estoy tratando de trabajar en eso, al punto en donde si tengo que, pues no, socializarme con personas que sé que me pueden motivar o tal vez el entorno, ¿verdad? Para no responsabilizar a nadie, porque al final es mi responsabilidad, yo soy el que decido, lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero es una lucha de mantenerse, don José, es una lucha de mantenerse, es una lucha de saber de que lo que está haciendo uno es lo que se debe de hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de Stanley al día de hoy? Bueno, mi meta es llegar, le puedo decir tres metas que tengo muy fundamentales. Número uno, recuperar mi salud cardiovascular y mi salud en sangre. Es la primera meta que tengo, mi primer objetivo, que eso he evolucionado grandísimamente, de tener azúcares de 400, en glicemias, en ayunas de 400, 500. Actualmente estoy haciendo glicemias de 100, 97, 102, 112. Mi salud cardiovascular también en mis piernas, que fueron muy afectadas. He visto donde ya no hay linfedema, donde ya no hay inflamación, retención de líquido, mi movilidad. Eso es mi tema número uno, mi primera meta. Mi segunda meta ya empieza a hacer algo más físico, de verme en recuperación, de ser talla 62, ahora estoy en talla 48, de pantalón, de camisas 6, 7 XL, ahora estoy en 4 XL, 5 XL, eh, en esa parte. Y una meta ahí que tengo es lograr caminar los 5 kilómetros. Es mi primera meta actual. ¿Cómo me estoy entrenando? Yendo al supermercado después de 2 años de no ir, de no bajarme del carro, de no, de ir a todo sin bajarme del carro, que mi hermano y mi mamá hacían las cosas. Ya ahora soy el primero en bajarme, en tomar un carrito, en durar hora y media en un supermercado, en caminar, ir a la feria, en hacer, moverme.
en desplazarme hacia mis lugares de trabajo, caminando, en pensar ayer, por ejemplo, en decir, voy a ir a las noches a caminar a la sabana, aunque sea poquitos, pero voy detrás de esos 5K, aunque sean caminando, pero voy detrás de esos 5K, no sé ahorita cuántos metros estaré haciendo, pero después de no hacer ni 2, 3 metros para llegar al baño, estoy yo completamente seguro que estoy haciendo más de 500, 600 metros actualmente. Eso para mí han sido mis 3 metas fundamentales actuales. Obviamente sueño con un montón de cosas, don José, o sea, sueño con viajar, montarme en un avión, sueño con X y Y, pero por el momento esas son las más importantes de mi vida. ¿Qué sintió cuando se puso una camisa que antes no le quedaba y le quedó grande? Ha sido, ha sido muy satisfactorio y se me quiebra la voz porque uno no es que sea superficial, don José, sino que uno es real. Y más allá de donde vivamos, el país o lo que sea, el lugar, es muy difícil ser una persona con 320 kilos o en ese rango de obesidad mórbida en cuanto a la vestimenta. Usted realmente llega al punto en donde se pone lo que hay, no lo que a usted realmente le gusta. Y verme ahora que estoy estrenando ropa que desde hace mucho tiempo había comprado y compraba ropa de la que me gusta, de una marca, XY marca, y que llegaba todo feliz y me la compraba y me la ponía y no me quedaba. Y ahora yo le digo a mi mamá que tengo ya prácticamente como mes y medio de estar estrenando casi todos los fines de semana, porque son ropa que tenía ahí, que nunca me deshice de ella porque había una esperanza en que en algún momento iba a volver a utilizar la ropa. Le soy muy sincero, la semana pasada tomé un montón de la ropa muy grande que ya no uso y se la llevé a un señor que él estaba en el mismo tamaño en que yo estaba y, y eso sanó mucho mi corazón, haber hecho eso, haberle dado eso a ese señor y de verme ahora que la ropa la siento un poquito más normal, ya me veo más normal. Estoy muy feliz, o sea, muy feliz y yo no sé si puedo encerrar todo lo que siento en la palabra feliz, ¿verdad? Pero estoy muy feliz. Sale ya para terminar porque el tiempo nos gana. ¿Algún mensaje que usted le quiera dejar a quien lo está viendo, que está en la lista de espera, que no ha iniciado o que tal vez diga, ya no tengo esperanza? Y me pucha, yo siento que eh, por motivo de causa personal, yo lo único que puedo decirles a esas personas es, confíen en Dios, lo número uno, y creo que el momento va a llegar. El momento va a llegar, ese momento de la cirugía va a llegar. No lo es todo porque uno tiene que dar el 200%, pero sí es algo que les va a llegar. La desmotivación siempre va a estar ahí, la soledad siempre va a estar ahí y un montón de circunstancias que le podemos llamar con un montón de nombres siempre van a estar ahí, pero sé que las personas que me puedan estar viendo ahorita y que estuvieron o están en la misma situación que yo estuve, son personas sumamente fuertes, don José. No es cualquier persona que está en ese nivel y aún así todos los días se levanta queriendo vivir y queriendo salir de ahí. Y yo les digo a ellos que va a llegar el momento que empiecen a hacer pequeños cambios, que sean personas radicales, no hay otra manera, no hay que ser personas procrastinadoras, tenemos que luchar y matar al gordo que llevamos en la mente. Poquito a poco, pequeños cambios hacen grandes diferencias, pequeños avances hacen grandes motivaciones. Y eso es lo único que les digo, que vivan el proceso. Si usted lleva 4 o 5 años en lista de espera, pues va a llegar su momento.
acérquese a entidades que le pueden dar una mano, fortalezcan sus redes de apoyo, no se queden solos, porque solos no van a poder. Esto es una situación que es de uno, pero que involucran a familia, que involucran amigos, que involucran asociaciones como esta en la que yo estoy, en la que usted lidera, a que suelten el miedo, que suelten el no escribir, que le escriban a ustedes, al programa, que escriban a la fundación, que tiren una voz de ayuda al aire y les vamos a ayudar de una u otra forma. Yo siempre he estado comprometido ahora con usted, de que si tenemos que ir a algún lado, buscar a alguien, hacerlo, hay que hacerlo, o sea, porque yo sé que hay mucha gente que la está pasando muy mal y que esto es una problemática del país. Ya esto no se volvió algo estético o algo físico, no, ya esto es una problemática del país y creo que lo que hace la fundación y hacen ustedes, don José, es más allá de que que el puntito blanco en algo, en una hoja negra, es más que eso, ¿verdad? No venden sueños, no venden, sino lo que venden es responsabilidad, que uno aprenda a ser responsable con lo que uno tiene, con la vida de uno. Y yo lo único que les digo ya para finalizar es que Dios también tiene control de toda esta situación. Dios tiene control de su situación y busque ayuda, que sí la hay en este país. Stanley, muchas gracias por el tiempo y por esas palabras. De verdad que muy agradecido y espero tenerlo pronto en nuestros estudios Claro. para que tenga la experiencia pues, de estar con nosotros en el programa. Continuamos en el programa, hablemos de obesidad y salud. Estamos con ustedes en un breve momento. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.